May sumakpacha punja apunchi kawsarishka pachata yuyarina imashinalla kana hupankichik tukuylla masiyukuna llata alliku mankashpaka allipachami kapankichik alli shamushkakuna kana hupaychik runa llaqtakunapa kawsay rikuchik antawoman kay washapipi rimak yanapaq hachil karashka Rafael Pérez Anrangomi kapani Kotakachi kitipi kana hupanchik kayka Saquiripán Imbabura markapi mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay allpa pachapi kawsawkunaman riqsichinkapak. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Su servidor, tras de TV, Rafael Pérez Anrango. Estamos en la ciudad de Cotacachi, la provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Kay domingo inti punlla kashkamanta kay apunchipak wasiman yaykushpa kana hupashmi yarinacho. Este es domingo Pascua, domingo de la resurrección de Jesús Nazareno. Bueno, pues vamos a entrar a la iglesia matriz de Cotacachi para escucharnos lo que dice Taita Padre. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Resurrección, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Este es el día de la resurrección. Por eso nuestro saludo a usted, querido hermano que está aquí, a los que nos siguen en redes sociales, a los que están en la casa, a los que no han venido. Hoy decirles que el Señor ha resucitado. ¿Qué significa eso? Que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Qué bonito dar vida, ¿no es cierto? Usted, querido hermano, hermana, le hago una pregunta. ¿Da la vida a la otra persona o le quita la vida? ¿Qué hace usted por la otra persona para que tenga vida? ¿O le quita la vida con ese mal carácter? ¿Le quita la vida con esas peleas de todos los días? ¿Le está quitando la vida? ¿Por qué no damos vida? ¿Por qué no somos embajadores de la vida? Y dar vida significa dar paz, dar tranquilidad, dar alegría. A veces nosotros los taitacuritas también somos más amargados, no sé por qué se ordenaría. El obispo que vería, pero bueno. Nosotros no podemos estar con tristeza. Debemos compartir la alegría del Señor resucitado. Qué lindo. Mi Cotacachi del alma, les bendigo a cada uno de ustedes. Me siento muy orgulloso y le doy gracias a Dios de haberme traído acá a este pueblo santo de Dios. Qué maravillosos son ustedes. Es increíble vivir la Semana Santa. Desde cada una de las comunidades, con esas andas que no son pues fáciles de cargar. Vienen de Tunibamba, de Alambuela, de San Pedro, de La Calera, de Morochos, de más allá. ¿Qué tienen? Yo les admiro. Vienen desde la comunidad y cargando. ¡Qué fuerza! ¡Qué increíbles que son! Tremendos. Y los de aquí, Jesús del Gran Poder, la Virgencita de los Dolores del barrio de San José, la Virgencita de la Matriz que sale. Es un puñado de hombres, hasta ahora creo que están pobres, adoloridos del hombro, las piernas. Es que no debe ser fácil cargar una imagen, y lo hacen.
Y lo hacen. Y todos los años con ese cariño, con ese amor, con esa fe, el grupo cultural La Huella de Altura. Eso deberíamos sacar en la televisión. No muertes, no heridos. Estamos creando una cultura de violencia, de odio, de miedo, sembrando el terror. ¿Cómo así? No hay que tenerles miedo a nadie. Quien quite, mate el cuerpo. Teme a Dios. Al que mate el alma, ese hay que temerle, dice la Sagrada Escritura. Por eso, pueblo de Cotacachi, no tenga miedo. Que van a poner bombas, que nos van a matar, que nos maten, pues. Para eso estamos en este mundo, para morir o no. Pero que lo hagamos siempre con alegría, que lo hagamos siempre en Cristo Jesús. Así tenemos que morir, sonriéndole a la vida, porque Dios está vivo. ¡Qué hermoso! Por eso, nuevamente, no me cansaré a ustedes de agradecerles. Cotacachi es una tierra de paz. ¿Cuántas personas estábamos en el Via Crucis? 4,000 personas. Eso era una barbaridad. Tremendo eso, y no había dónde en el parque. ¿Se da cuenta? En otras partes, Jesús, el que carga la cruz, el soldado romano y una Verónica que va llorando, esos van ahí. Pero aquí miren, qué lindo, qué hermoso. Nunca, jamás pierda usted esas tradiciones que tiene, hermosas tradiciones, y la fe grande que le tienen a Dios. Hay gente tan generosa que les bendigo, nos dan alimento para poder llegar con arroz, aceite a cada una de sus comunidades. Y yo voy personalmente, y les voy visitando, dándoles la comunión, la unción, y les visito a esa persona ahí en su casita. Hay gente que nos dona ropita, vendemos eso y hacemos negocios por ahí. A ver, tengo esta ropa, preste para acá un quintal de arroz, ya está. A visitar a esa gente que más lo necesita. Y en Cotacachi tenemos esa gente. No vienen a la misa, están allá. Y eso hacemos, no el sacrificio, sino es nuestro deber, nuestra misión, estar con ellos. No solamente sentado y criticando. El dedo, el pensamiento escribe nomás. Estamos arreglándole su casita, la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Usted lo hace, nadie más. Y cuando se ha de darle una placa, a mí no me den nada. Mi mejor placa, yo las placas que hay aquí, cacadas de paloma, cojo eso, les boto, porque no está bien. A mí la mejor placa, un sombrero para taparme del sol, un sombrero de esos que usted se pone, un poncho para taparme del frío, eso es lo que necesito, y unas alpargatas para poder visitar sus comunidades, o unas botas de caucho. Eso es lo que yo necesito, no placas, que los nombres estén escritos aquí, para que, si usted es el que lo hace todo, usted es el que pone en la limosna, ¿sí o no? Pero qué lindo, vea. Y cuando uno se le pide con cariño y con amor, dan las cosas. Padre, tome 200, tome 1,000, tome 3,000, tome 5,000. Qué chévere, qué lindo. Tome dólares, tome 50 centavos. Pero eso es de usted. Vea lo que vamos haciendo, dándole unos toquecitos a su iglesia. Esto es suyo, ¿de acuerdo? Y cuide lo que es de usted. Vea, por eso, querido hermano, eso se llama resurrección. Dejar lo antiguo y hacer cosas nuevas. Resucitar a la vida nueva. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué lindo. Cuando sale Taita, cuando sale Nito Manuelito, les reciben en su casa, ya viene con platica ya. Sale a las comunidades, Santa Anita, ya viene con platica ya, ¿no es cierto? No desanimarnos, saber de que Dios está vivo. Dios sí está vivo o no. Vea, los hombres agradezcan a Dios por lo que tienen. Se abre la puerta. Qué bárbaro. La mujer corre a abrirle la puerta. Dele gracias a Dios. Llega el hombre a la casa.
hay comida caliente. ¿Quién hizo? ¿El restaurante le mandó a dejar? ¿Quién hizo? Su esposa que está en la casa. Tiene esos hijos lindos, bellos, que van a la escuela, limpiecitos. ¿Quién? ¿Obra de quién es? ¿De la mamá? Tiene un plato de comida. ¿Obra de quién es? Del papá, que salió a trabajar a las 3 de la mañana. Eso se llama resurrección. Eso se llama entregarse y dar la vida a la otra persona. Vean, esa mujer linda que tiene, sino que ya no sabe sonreír nomás con tantos golpes de la vida. Pero cámbiele usted, no con otros por si acaso, cámbiele de rostro, cámbiele ese rostro que ahora tiene lleno de tristeza por sus malas caras, cámbiele en alegría, en felicidad. A ver, a los hombres les pregunto, ¿qué quieren tener ustedes en su casa? ¿Una mujer amargada? ¿Una mujer que no diga nada? ¿O una mujer alegre? ¿Una mujer feliz? ¿Cómo quieren tener? Buenos días. A usted le pregunto, usted que se hace dormido, despierte. ¿Cómo quiere que sea su mujer? ¿Alegre o peleona? Ya, pues comience trabajando. De usted depende todo, ¿no? Se pide. No, trabaje usted. Usted es el que tiene que trabajar en el corazón de su familia. ¿Le parece? Eso se llama resurrección. Por eso Jesús nos dice, este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Y luego miren, ustedes han resucitado con Cristo. Busquen los bienes de arriba. La alegría, la paz, la bondad, la generosidad. Todo eso viene de arriba. En cambio de acá abajo viene el egoísmo, viene el odio, viene la venganza. No, pues no estamos nosotros para esas cosas. Somos del cielo, de donde venimos. ¿De acuerdo? ¿Quiere que le diga una cosita? Mañana morirá. Y le llegará la resurrección. Y como mañana va a morir, viva feliz los últimos minutos, las últimas horas de su vida. Regrésele a ver a la persona que tiene a su lado, si vino con su marido, dígale, mijito, ya pronto, ya no nos veremos, thank you very much. Ya no tendré tiempo de decirte I love you, Maitita Kausangi, pero quiero agradecerte por todo lo bueno, por toda la buena nota que eras conmigo, por todo lo lindo. ¿Sabes qué? Ya no te voy a ver porque me voy con taita Dios. Chao, bye bye. Nos vemos. Chao. Ya. Despídase. Todos los días tiene que despedirse. ¿Cómo se duerme usted? Creo que usted llega a la cama, ni siquiera le dice a la mujer, Dios te bendiga, hijita. Gracias por ese trabajo que hiciste en el día de hoy. Dios bendiga tus manos. Dios bendiga tu presencia en mi vida. Gracias por ser mi compañera, porque si no estuvieras aquí, sería el hombre más infeliz, en una soledad absoluta. No tendría ganas de reír, no tendría ganas de cantar, ni de bañarme, ni de perfumarme, pero por ti, vida mía, estoy aquí, porque eres mi resurrección, eres todo en mi vida. Dígale. A ver, los hombres, todo lo que le dije, repítale. Ya se olvidó, ya se olvidó. No se olvide de resucitar. Usted está hecho para dar vida, no para matar con palabras. Usted está hecho para dar amor. ¿Le parece? ¿Va a dar amor? Déjame grabando, mi hijito. El único contento el Padre ya. Y los otros. Ay, Dios mío. Grabado tengo, ¿no? Que Diosito les bendiga, que Dios, una feliz resurrección. Ahora, este día, es de comer gallinita, hornadito, hacer una fiesta, que estamos de resurrección. Ahora es de bautizar a los guaguas. Felicidades, Inti. Siga siendo esa chévere persona, ese líder de la comunidad. Tiene una bella comunidad. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da, ¿de acuerdo? Ánimo, que Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y una feliz Pascua de Resurrección. Quiero saber por qué estás triste y si te vuelvo a ayudar.
existe